igual que la idea de Francia. Este reinado ahora es el que se levanta contra el papado. Y el comunismo llega a ser el principal contrincante del papado en el mundo. Sin embargo, la profecía decía que el rey del norte se iba a pelear contra este poder ateo, contenderá con él, y dice que lo va a vencer. En el versículo 40 de Daniel 11 nosotros tenemos el cumplimiento de esta profecía en nuestros días. Todos nosotros conocemos cómo al cabo del tiempo el papado, el Vaticano, hace un pacto con el presidente de los Estados Unidos. Juan Pablo II hace una alianza con el presidente Ronald Reagan. Y de esa alianza, que hoy en día se conoce como la Alianza Santa, deciden cooperar juntos para entre ambos países, los Estados Unidos y el Vaticano, hacer caer el comunismo. Cosa que logra simbólicamente, el comunismo cayó en el año 1989. Cuando se destruyó la pared, el muro de Berlín que separaba Oriente de Occidente, el comunismo del imperialismo. Y de esa manera, simbólicamente, cae Rusia y todas las naciones que habían sido absorbidas por el comunismo. Más de 20 naciones que eran parte del bloque soviético caen. La primera que cayó fue Polonia. ¿Y por qué cayó Polonia? Porque el Papa Juan Pablo II era polaco. Y él fue y fortaleció el movimiento de solidaridad polaca con su apoyo para que se levantaran e hicieran la revolución y se separaran del bloque soviético. Hay mucha historia que nosotros pudiéramos contar. Si a alguno de ustedes les interesa leer sobre la historia de lo que pasó hace tan solo 15 años atrás, está la biografía del Papa Juan Pablo II, se llama Su Santidad, escrita por Marco Politi, un reportero italiano. Y ahí ustedes pueden leer cómo junto con el poder de los Estados Unidos se unieron el sistema secreto de espionaje del Vaticano y el sistema de espionaje de los Estados Unidos, la CIA, junto con la policía secreta del Vaticano a través de los jesuitas, y compartieron información interna del bloque soviético para poder lograr finalmente su caída. Todo esto estaba profetizado en la profecía y dice que el rey del norte pelearía contra el rey del sur y que finalmente éste caería. Ahora también dice en el versículo 42 que extendería su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto. El versículo 41 dice: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa se refiere al país de los Estados Unidos. Y no tengo tiempo en esta hora de explicarles la base bíblica que tengo para llegar a esta conclusión. Pero los Estados Unidos, representados aquí por la expresión la tierra gloriosa, también están siendo invadidos por la ideología del nuevo orden mundial y del papado. Y según la profecía, también el papado va a tomar su dominio sobre la tierra gloriosa. Solamente escaparán Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estas tres provincias representan
los que están emparentados con el pueblo de Dios. Amón, Moab y la mayoría de los hijos de Edom son los que van a salvarse de las garras del avance del papado al levantarse otra vez después de la curación de su herida mortal. Se apoderará, versículo 43, de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Egipto representa el resto del mundo. Y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Hermano y hermana adventista, lo que acabamos de leer en el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Estas noticias que recibe el papado son que hay un pueblo en la tierra que no se somete al nuevo orden mundial. Que hay un pueblo en la tierra que no entra dentro de los pactos hechos a nivel mundial por el papado con todas las naciones de la tierra. Y si ustedes ven últimamente, eso es lo que ha estado sucediendo. Todas las naciones de la tierra han hecho pacto con el papado. Sin embargo, hay un pueblo que está diseminado en la tierra que no va a aceptar esas órdenes papales bajo el nuevo orden mundial. Y este pueblo va a denunciar a todo este sistema como el anticristo. La unión entre los Estados Unidos y el papado. Y todo esto será denunciado abiertamente, y esas noticias son el fuerte pregón, son la lluvia tardía que asustan al papado porque ve que no va a poder controlar el mundo, porque hay algunos que están alertando al mundo sobre estas cosas. Y esto lo atemorizará, y como resultado de eso saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Este último versículo que acabamos de leer describe la persecución que se va a desatar bajo la ley dominical cuando el pueblo de Dios sea perseguido, y muchos serán destruidos y muertos por el poder romano en su segundo imperio. Así como gobernó el mundo en el pasado, recibió la herida mortal, pero la herida mortal es sanada y nuevamente sale para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el final del rey del norte, la caída final del papado. Según esta profecía, va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Algunos ven esto, el poder del papado, al cruzar el mar para poner su tienda, su bandera en los Estados Unidos de Norteamérica. Otros ven esto como el papado va a poner su trono en Jerusalén y desde allí va a gobernar al mundo. Pero dice, llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Hasta aquí hemos llegado con el capítulo 11. Ahora entramos en el capítulo 12. Y ahora viene la parte más interesante de todas. Hasta ahora hemos visto cómo la profecía se ha cumplido al pie de la letra. Anoche iniciamos con la época de Daniel y el rey Ciro. Se fue describiendo uno por uno los reyes que iban a dominar al mundo. Los reyes de Persia, de Grecia, Roma, el poder del papado en la Edad Media, la herida mortal que recibió, la reforma protestante,
el surgimiento otra vez del papado al cabo del tiempo, al tiempo del fin, la última guerra del papado contra el pueblo de Dios. Ahora el capítulo 12 nos introduce en la única parte de la profecía que todavía no se ha cumplido. Dice el versículo 1: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amigo, amiga que me escuchas, lo próximo que describe la profecía es que vendrá un gran tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Este tiempo de angustia se va a desatar cuando el rey del norte logre el control del mundo. Aquí dice que muy pocos escaparán de su mano, solamente 3 provincias: Moab, Edom y Amón. Los amonitas, los moabitas y los edomitas. La palabra de Dios nos dice que cuando venga el fuerte pregón, miles de hijos de Dios que están en las iglesias que guardan el domingo van a salir de esas iglesias y se van a unir al pueblo de Dios para dar el fuerte pregón. Estos obreros de la hora 11, y ojalá ustedes pudieran escuchar ese sermón. Esta noche pídanlo en la mesa. Es un solo DVD. Se llama Obreros de la hora 11, y ahí muestra cómo bajo el fuerte pregón miles van a salir. La mayoría del pueblo de Dios actualmente no está en la iglesia adventista, sino en las iglesias que domingo. Dios tiene pueblo entre los bautistas, metodistas, pentecostales, asambleas de Dios, y aún entre los católicos Dios tiene hijos suyos que Él va a llamar. El fuerte pregón los va a despertar. Esto va a atemorizar al papado y va a salir a perseguir y a matar. Pero miles de hijos de Dios van a escuchar asombrados las buenas nuevas de que solo en Jesús hay salvación y que no deben depender de un hombre ni de una organización religiosa para ser salvos, que la salvación se encuentra solamente en Cristo. Y cuando este fuerte pregón dé, los hijos de Dios de todas las iglesias, de todas las organizaciones, saldrán para formar ese último remanente, el contingente fiel que va a dar el fuerte pregón. Por eso dice que van a escapar de la mano del rey del norte, Moab, Amón y los hijos de Edom. ¿Quiénes eran estos? Los amonitas y moabitas eran descendientes ¿de quién? De Lot. 2 pueblos salieron de Lot, y Lot era el sobrino de Abraham. Lot conocía al Dios verdadero. Fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y 2 hijos formaron 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. Pero tristemente, esta gente que era conocedora del Dios verdadero se mezcló con la adoración al Dios Sol, el Dios pagano. Y tanto los amonitas como los moabitas llegaron a caer, aunque siempre tuvieron el conocimiento del Dios verdadero, se mezclaron con las doctrinas y prácticas paganas. ¿Y quiénes eran los edomitas? Porque ahí dice que 3 provincias escapan de la mano del rey del norte.
¿Quiénes eran y las 3 provincias eran Moab, Amón y los hijos de Edom? ¿Quiénes son los hijos de Edom? ¿Quién es Edom? Sí, no, los descendientes de Ismael son las naciones árabes, pero estos son los descendientes de Esaú, hijo de Jacob. Él es hijo de Isaac. Esaú y Jacob eran los 2 hermanos mellizos que nacieron nietos de Abraham. También Esaú era conocedor del Dios verdadero. Él era parte del pueblo de Dios, pero sus descendientes se apartaron del camino del Señor y también aceptaron las doctrinas y prácticas de los paganos que los rodeaban hasta que llegaron a ser adoradores del sol. Sin embargo, la promesa del Señor es que aquellos fieles van a salir de esas iglesias. Ahora escuchen bien, al igual que esas naciones de antaño que tenían el conocimiento del Dios verdadero, pero estaban mezclados con las doctrinas y prácticas del paganismo. Así hay muchos hoy en día que tienen el conocimiento del Dios verdadero, pero no saben que están siguiendo una religión falsa, una religión de sombras, una religión en la cual se enseñan no los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de los hombres, y se les lleva a poner su confianza no en Cristo, sino en las organizaciones religiosas a las que ellos pertenecen. Conocen al Dios verdadero, pero se han mezclado con las prácticas y costumbres paganas. Cuando venga el fuerte pregón y reconozcan su error, acepten la verdad bajo el fuerte pregón, la lluvia tardía, van a salir de esas iglesias condenadas y se van a unir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso se salvan estos. Ahora, el papado va a llegar a su fin y no habrá quien lo ayude, pero va a dar su ataque final. Y ese ataque final es lo que va a traer el gran tiempo de angustia. Dice el versículo 44 de Daniel 11, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá para matar, perseguir y destruir a muchos. Esa parte de la profecía es la que todavía está en el futuro. Estamos nosotros viviendo en los últimos versículos de Daniel capítulo 11. Ya el papado recibió la herida de muerte, ya volvió a recuperarse de esa herida de muerte. Ahora atacó al que le había dado la herida de muerte, al ateísmo, y lo hizo caer. Todo eso estaba allí en los versículos finales de Daniel. Cayó el comunismo y esto ha traído un auge tremendo para el papado, de tal manera que esa unión que hizo con los Estados Unidos se ha consolidado. En este año es un año muy significativo y muy especial. Algunas cosas sumamente impresionantes van a pasar durante el año 2008. Las cosas que estamos viendo en el mundo. En primer lugar, el movimiento ecuménico está en su apogeo. Nunca antes en la historia el obispo de Roma había tenido relaciones con todas las religiones del mundo, inclusive los musulmanes, los judíos, las religiones paganas como el hinduismo, el brahmanismo y todos los demás han entrado en pacto y han tenido sus reuniones junto con el Papa. Aún el dirigente de los lama se ha unido con él. No solamente el ecumenismo está llegando a su clímax, sino también el poder político del papado. Ha hecho pactos
con todas las naciones de la tierra, inclusive con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el año 2008 se están dando algunas cosas muy significativas. En primer lugar, el Papa viene a los Estados Unidos. En el mes de abril viene directamente a presentarse ante las Naciones Unidas en Nueva York. En un viaje sorpresivo, porque no estaba en su agenda anterior. Su agenda está hecha por 5 años, pero ahora ha decidido venir a Nueva York. Se va a reunir con los dirigentes de todas las naciones de la tierra a través de las Naciones Unidas y se va a reunir con el presidente de los Estados Unidos. Es significativo que hace unos meses atrás el obispo de Roma se reunió con el primer ministro israelí. Tuvieron 2 reuniones. El papado fue reconocido por Israel. Imagínense. E Israel fue reconocido como nación por el papado, cosa que el papa no había hecho antes, porque no quería echarse en contra del mundo árabe. Ahora lo ha reconocido oficialmente y hay una representación oficial del Vaticano en Israel, y también Israel tiene su representante ante el Vaticano. Esto pasó en los últimos meses. Después de reunirse en 2 ocasiones con el primer ministro israelí, ¿cuál fue el resultado? Qué casualidad que después de la primera reunión se presenta ante el Congreso israelí, el Knesset, así se llama, el Congreso, y los que dirigen los asuntos políticos de la nación. Se presentó una ley haciendo del domingo un día de descanso en la nación de Israel. Imagínense, por años los estudiosos de la Biblia nos preguntábamos, bueno, y cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar con Israel? Porque ellos guardan el sábado. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Se van a unir con el pueblo adventista que guarda el sábado? Tristemente, hemos visto todo lo contrario. La nación de Israel recibe una propuesta de ley para hacer del domingo un día de descanso. Se propone y queda como propuesta de ley hasta la segunda visita en primer lugar el Papa fue a Israel y en segundo lugar el primer ministro israelí vino a Roma, y después de esa reunión se aprueba la ley del descanso dominical en Israel, una nación judía guardadora del sábado. Se bajaron las restricciones del sábado en Israel y se establece el domingo como día de descanso en Israel. Ya Israel tiene su ley dominical impuesta. Solamente falta que los Estados Unidos de Norteamérica apruebe una ley dominical. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que Benedicto XVI, el Papa, viene en abril a los Estados Unidos? Es un año de elecciones. Esta tarde voy a compartir con ustedes un documento que tengo donde muestra cómo las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos se han unido con la Iglesia Católica en los últimos meses para redactar un documento de 10 puntos, la agenda política de la coalición cristiana en América. Y uno de esos 10 puntos que han aprobado tiene que ver con presentar ante el Congreso de los Estados Unidos una propuesta de ley para hacer del domingo un día de descanso obligatorio en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, nosotros sabemos que cuando esto suceda, habrá llegado
la crisis predicha por el libro de Daniel, por el libro de Apocalipsis y por nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de lo que es la ley dominical y por qué esto que está sucediendo en los Estados Unidos en este año, en el año 2008, vienen las nuevas elecciones en los Estados Unidos y no sabemos lo que va a pasar, pero una cosa sabemos, que el grupo político más fuerte en los Estados Unidos están dispuestos a apoyar al candidato que apoye la ley dominical. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos y lo vamos a ver esta tarde. En esta hora quiero terminar leyendo el capítulo 12, que es lo que vamos a estudiar por la tarde hoy. No es muy largo, solamente tiene 13 versículos y quiero compartirlo con ustedes. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí nos está hablando de que el pueblo santo va a ser dispersado y que va a ser por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y todo esto se va a cumplir cuando termine la dispersión del escuadrón del pueblo santo. Versículo 8. Dice Daniel: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel escuchó algo que no entendió.